estamos listos ya para nuestra primera entrevista. Nos acompaña el doctor Eduardo Vega Luna. Él es director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ex defensor del pueblo, por supuesto, lo recordamos, y está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mirta, por la invitación. Gracias de estar aquí en tu programa. A usted, señor Vega, por acompañarnos. Pasaron ya los feriados, 28, 29, se acabaron las celebraciones y es momento pues de reflexionar, de regresar a aquellos temas de debate, mencionados muchos de ellos en el mensaje presidencial, pero con la ausencia de uno que nos compete, por supuesto, muchísimo al Jurado Nacional de Elecciones y a la población en general, y hablamos de la reforma electoral. En los meses que ha pasado, ¿cuáles considera usted han sido los mayores avances o deudas pendientes que ha dejado la legislatura anterior? Sí. Bueno, Mirta, efectivamente creo que fue una ausencia muy notoria en el discurso del presidente el no mencionar, el no referirse a la reforma electoral, y también, como tú lo mencionas y yo lo he señalado, creo que una de las tareas que faltó en la legislatura que ha terminado es justamente abocarse a la reforma electoral cuando ya se tenía un proyecto, un informe, un trabajo realizado con muchos meses de anticipación y que sin duda avanzaba en ese terreno. Hoy he escuchado al nuevo presidente del Congreso de la República, el señor Luis Galarreta, anunciando que ese tema está dentro de sus prioridades, la reforma electoral, la lucha anticorrupción y sin duda la reforma en la Contraloría. Creo que son tres temas básicos que en esta legislatura esperamos que puedan avanzar. La reforma electoral tiene la urgencia de tener ya quizás muy pronto, el próximo año, un proceso electoral regional y municipal que es necesario tener nuevas reglas, frente al cual es necesario tener nuevas reglas para poder superar los problemas que hemos ido detectando, que la sociedad ha ido notando en general en los procesos electorales, ¿no? Hace algunos meses, varios meses ya, usted declaraba para los medios que estábamos contra el reloj. Así es. Hoy, estando ya a puertas de agosto de 2017, con unas elecciones en octubre, ¿no?, del siguiente año, en el 2018, ¿qué hacemos con este reloj para que efectivamente, como bien dice usted, haya un análisis, un análisis idóneo, ¿no?, pero teniendo en cuenta esta urgencia? Sí, creo que efectivamente hay que entrar por las prioridades. La reforma electoral sin duda tiene temas muy amplios, pero también hay prioridades. Hacer foco. Así es. Creo que el principal foco que hemos llamado la atención y que es la urgencia tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y de las organizaciones políticas en general. De lo que he escuchado esta mañana, creo que eso está en la agenda, está en la preocupación del presidente del Congreso. Hay sin duda que trasladar esa preocupación a las organizaciones políticas representadas en el Congreso, concretamente también a la Comisión de Constitución, que entiendo será presidida por la congresista Úrsula Letona. Creo que ahí hay un avance, hay un documento, creo que esa reforma no puede esperar más y afrontar el proceso electoral 2018 con la mejor legislación posible en este tema. Como creo que ya lo hemos mencionado, esa reforma en materia de financiamiento tiene 5 aspectos básicos, ¿no? El primero, el que no hayan donaciones anónimas. Hay que proscribir de nuestra legislación electoral las donaciones anónimas. En segundo lugar, hay que bancarizar, es decir, hay que toda donación pase por el sistema financiero bancario a partir de una UIT, creo que eso es elemental. En tercer lugar, hay que aprender del caso Odebrecht y hay que evitar el financiamiento de las organizaciones políticas por parte de capitales extranjeros o de gobiernos extranjeros también, que esa ha sido una preocupación y lamentablemente no tenemos legislación que lo impida. En cuarto lugar, tenemos que ver de ponerle límites a todo lo que son ingresos de las agrupaciones políticas. Sus eventos, ¿no?, proselitistas. Exacto, por actividades proselitistas. Y quinto, darle mayores facultades a nuestros organismos del sistema electoral. Creo que ahí está una reforma elemental, muy rápida, y yo invoco a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones a que nuestro Congreso de la República pueda acometer, pueda entrar y podamos tener al fin, antes de diciembre, una legislación que pueda afrontar en mejores condiciones el proceso electoral del 2018. Por supuesto, es lo que esperamos, bueno, los organismos electorales, asociaciones civiles y la ciudadanía en general, ¿no? Porque ¿qué significa, pues, llevar a cabo reformas dentro de lo que es el financiamiento de partidos? ¿Significa esto lucha anticorrupción? ¿Significa esto mayor transparencia, mejores líderes? Sí, yo creo que es un esfuerzo integral.
Creo que una reforma electoral priorizando esta primera etapa, sin duda parte del convencimiento de que han estado ingresando dineros ilícitos a las campañas electorales. Eso es innegable el día de hoy, ya a partir de la luz de lo que hemos visto. Pero también va en la línea de poder otorgarle mayor transparencia a la manera en cómo se regulan y cómo se organizan las organizaciones políticas, valga la redundancia. Y en tercer lugar, creo que va en la línea, va en la dirección de dotarlas de mayor democratización también al interior de sus propias estructuras, ¿no? Creo que esa será una segunda reforma. Sin duda, también hay que ver el perfil de los candidatos. Creo que ya se ha avanzado cuando se impide que cualquier candidato que quiera realmente conducirse a un municipio, a un gobierno regional, o estar incluso en el Congreso o en la presidencia de la República, tengan que tener credenciales democráticas, tengan que no tener procesos, sanciones por procesos penales, y eventualmente hay que evaluar si es que las personas con algún proceso abierto también deben o no deben postular. Creo que ahí está la decencia que debemos demostrar en la política, ¿no? ¿Ha hablado usted sobre aquellas lecciones, ¿no?, que deberían ser ya aprendidas? ¿En cuánto riesgo se pone la democracia de un país con el ingreso de dinero ilícito? Y se lo pregunto directamente para ejemplificar un poco para nuestros televidentes también el porqué de la reforma, ¿no?, el porqué de estas propuestas. Sí, mira, es muy notoria la conexión entre los dineros ilícitos, la corrupción y su afectación a la democracia. Yo ando mencionando con mucha frecuencia cómo tantas obras públicas han sido sobrevaloradas, ¿no? Han tenido estas finalmente adendas o se han perdido por arbitrajes, por contratos mal hechos. Creo que hay una conexión directa entre este nivel de corrupción, este nivel de financiamiento de las organizaciones políticas y cómo finalmente influyen en que la ciudadanía no tenga más servicios básicos de calidad. Y no olvidemos que los recursos de un país son los recursos del ciudadano. Exacto, son los recursos de todo. El Hospital Antonio Lorena en Cusco parado más de 3 años, Mirta. Es el hospital para los pobres en el Cusco y simplemente no puede atender. Escuelas paradas. Hay más de 900 obras paralizadas en el país. Hay muchos trabajadores ahorita sin empleo también, parados, más de 40.000 trabajadores. Pero veamos entonces que en el fondo de esto la corrupción elimina la competencia, la corrupción genera que se paralice el país. Eso es lo que estamos viendo, los efectos de esta corrupción de largos años, de más de 10 años de corrupción en nuestro país. Finalmente estamos pagando las consecuencias el día de hoy con un país cuyas obras, una parte importante de esas obras están paralizadas. La culpa directa es la corrupción que hemos dejado que ingrese a nuestro sistema político y también a todo el sistema de contrataciones públicas del Estado. ¿Nos cuesta entender que una reforma electoral supone una reforma política? Sí, a veces los políticos quisieran que ellos solos hablar de reforma electoral. O lo vemos como algo aislado, ¿no? Lo vemos como algo aislado, lo vemos como que no tiene ninguna conexión con los problemas que hoy día sufre el país, y ese es un error. Creo que cuando me tocó presidir la Comisión Presidencial de Integridad, tratamos de ver el panorama integral. No hay forma de combatir la corrupción, Mirta, si es que no hacemos una mirada integral del fenómeno. Si es que no tomamos medidas en todas las aristas, ¿no? Todas las aristas, desde la prevención, quizás ahí la educación, desde las contrataciones públicas, desde la reforma del sistema electoral, de la reforma de los partidos políticos, pasando por la justicia también. Entonces es una visión amplia la que hay que tener, no es un esfuerzo fácil, pero sin duda uno tiene que ver en nuestras autoridades liderazgo, compromiso, coordinación, que muchas veces nos falta. Muchas veces las autoridades creen que solas van a poder resolver este tema y de lo que se trata es de un gran esfuerzo nacional. En este informe que entregó la Comisión Presidencial de Lucha Anticorrupción, me parece hubo 100 propuestas, 100 recomendaciones. Allí me imagino, por supuesto, como bien dice, se vieron todas las aristas, incluidas los partidos políticos. ¿Y cómo ingresa el dinero a los partidos políticos? Estuvo planteado, está planteado ahí, y que ha coincidido con muchas de las propuestas que ya están ahora en el tapete, que fueron de alguna manera incluidas en el informe que preparó la congresista Patricia Donaire, y que sin duda es un informe muy importante, muy bueno para iniciar todo este debate y para sacar adelante la reforma electoral, ¿no? Muchos abogan pues por transparentar o informar, hacer un informe, ¿no?, sobre aquel dinero que se gasta, pero pocos ahondan en el de dónde viene el dinero,
¿no? Habría que generar un debate que no deje de lado la fuente. Así es. Yo creo que las fuentes tienen que estar muy claras. Parte de esa claridad con la que se deben conocer las fuentes, parte de esta premisa de que no deben haber donaciones anónimas. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con todos los grupos políticos, con muchos empresarios, los gremios empresariales, y yo sentía que en todos había voluntad de decir, bueno, sí, queremos transparentar esto, ¿no? Creo que ha cambiado esa actitud porque quizás anteriormente más bien era la dificultad de que no figure mi nombre, que no figure mi nombre o que no aparezca de quién estoy recibiendo el dinero también. Entonces eran esos dos lados que de alguna manera no les gustaba mucho la transparencia. Creo yo, si alguien está buscando dirigir los destinos del país o de la región o del municipio, tiene que empezar por transparentar cómo financia sus campañas. Y aquellos que quieran financiar estas campañas tienen que hacerlo de manera transparente. La transparencia, creo que yo, es el mejor antídoto frente a la corrupción, Mirta. Y entonces en ese esfuerzo tenemos que coincidir Estado, funcionarios, candidatos, empresas, ¿no? Para que justamente mostrarle a la ciudadanía, mire, aquí se hacen las cosas con transparencia. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como ¿no? eso. Tener voluntad para justamente generar esta transparencia y ojalá pues que, como bien dice nuestro invitado, el financiamiento político sea el foco, ¿no? O el primer foco de este gran debate en esta nueva legislatura. Muchísimas gracias por acompañarnos en el noticiero. Hemos conversado con Eduardo Vega Luna, director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más. No se mueva.